Para mí es un gran gusto tener con nosotros a la doctora Mayra de la Torre. La doctora Mayra de la Torre es una incansable de la biotecnología y de la sustentabilidad. Ella actualmente es directora académica y de investigación del consorcio CIDEA, que sus siglas significan Centro de Investigación en Agrobiotecnología Alimentaria. Es un centro del CONACYT. Ella estudió Ingeniería Bioquímica en el IPN, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En la maestría la hizo también en el IPN, también en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y el doctorado también. Su estancia postdoctoral la hizo en el Instituto de Biotecnología del Instituto Suizo Federal de Tecnología, ETH por sus siglas en alemán, y ella es actualmente, ha recibido varias distinciones: el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de tecnología, diseño e innovación, este premio lo da la presidencia, el premio Third World Academy of Sciences en Engineering Sciences en el 2003, es premio Interciencias en Ciencias de la Vida en el 2004, también es presidenta del Consejo Directivo de la Región Noroeste de la Academia Mexicana de Ciencias, y sus líneas de investigación son es investigación en tecnología de fermentaciones. Sus investigaciones se caracterizan por acopiar la investigación fundamental con el desarrollo tecnológico, usando como herramientas ingeniería química, biología molecular y la bioquímica, desarrollo de tecnologías de proceso para la fabricación de productos biotecnológicos, fundamentalmente levaduras para distintos propósitos, bioinsecticidas para el control de plagas agrícolas y agentes para el biocontrol de hongos patógenos de plantas, y también aprovechamiento sustentable de la agrobiodiversidad con comunidades étnicas. Para mí es un placer tener el día de hoy a la doctora Mayra de la Torre, a quien le cedemos el uso de la palabra para que nos brinde la última conferencia plenaria de este simposio. Adelante, doctora. Buenas tardes, pues muchas gracias al profesor Nacho por esta invitación, por permitirme regresar al norte y comer unos riquísimos camarones que extrañaba mucho. Les comentaba que a lo largo del simposio la palabra que se ha estado mencionando es la ruptura de paradigmas, y para los estudiantes, aunque no lo crean, también nosotros vamos cambiando. Cada vez que me invitan ya no pueden decir en qué estoy, porque me invitan para un tema y resulta que ya brinqué a otro. Y un biotecnólogo que es un gran amigo, hace poco cuando toqué el tema que voy a tocar con ustedes, me dijo que ya se estaban expresando mis genes guerrilleros, aunque no vengo vestida de guerrillera, y precisamente se trata otra vez de romper paradigmas. Hace 7 años empecé a trabajar con comunidades indígenas. Antes, cuando yo era presidenta de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Ingeniería, defendía mucho los cultivos transgénicos, en especial el maíz transgénico. Y a partir de una trampa que me hizo precisamente la próxima directora del CONACYT, que nos hicieron presentar una revista de la UNAM especial sobre maíz, entendí qué significaba el maíz para México, para nuestra cultura, y por qué había esa oposición hacia la siembra de maíz genéticamente modificado en México. Me tocó que en esa fecha también empecé a trabajar ya con compañeros del grupo del área de sociales, especialmente con un antropólogo que era el coordinador del Programa Nacional de Maíces Criollos. Entonces, lo que les voy a platicar
es la experiencia de 7 años de trabajo con comunidades indígenas, los últimos 2 años y medio muy intensos en el estado de Hidalgo, a donde llegamos, como muchos de nosotros, con la idea de que íbamos a ayudar a los pequeños productores de las milpas con transferencia de tecnología. Y precisamente hoy en la mañana que estaba en el museo, me llamó muchísimo la atención porque cuando lo vi de lejos parecía que estaba viendo a los yaquis. Cuando empecé a ver el pascola y todo esto, y ya aprendí que guasa quiere decir el área de trabajo, la milpa. Me llamó mucho la atención porque entonces Guasave estaba muy relacionado con esto, con los mayos lloreros. Entonces, mucho se ha hablado del desarrollo sustentable y en particular me voy a enfocar al medio rural. Sí, sé que Sinaloa es un estado muy diferente, quizás mucho de lo que voy a ver, lo que voy a mencionarles no se aplique, pero vale la pena dar un recorrido por el resto de nuestro país. Entonces tenemos que empezar por definir desarrollo sustentable o sostenible. A veces hay discusiones, pero me han dicho mucho que son tan sutiles que se pueden considerar casi sinónimos. Entonces es un desarrollo que tiene que ser viable desde el punto de vista económico, medioambiental y social, y equitativo. No solo equidad de género, sino equitativo entre la población. Ustedes saben cuál es la situación en nuestro país. Tenemos al hombre más rico en segundo lugar, pero tenemos más de 50 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y de estas 30% en pobreza extrema. Aunque también vamos a ver después qué quiere decir pobreza. ¿Por qué es fundamental para México el aprovechar su biodiversidad y la diversidad cultural? Hoy en la mañana el profesor Céspedes empezó a tocar este tema. Miren, realmente en el mundo hay 6 países que combinan ambas biodiversidades y México es uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ser un país megadiverso, tenemos un montón de culturas, muchas de ellas ancestrales, con una serie de conocimientos ancestrales. Nos hablaba el doctor Céspedes de las plantas medicinales, de la flor de muerto como repelente en los cultivos de insectos. Y esto ha llevado a que en México se establezcan los que son las áreas bioculturales. Las áreas bioculturales son donde se combina la cultura de grupos étnicos o pueblos originarios o grupos indígenas, como les quieran llamar, con esa biodiversidad. Y curiosamente, donde está mejor conservada la biodiversidad es donde están estas comunidades. Y mucho se ha hablado de que pues en el norte no hay eso. Ustedes están cerca de los mayos, pero aquí tenemos Sonora y Sinaloa con regiones bioculturales. ¿Por qué son importantes los pequeños productores o productores en pequeño, como una de mis colegas del área de sociales me dice y me regaña cada vez que digo pequeños productores? Porque constituyen el 70% del sector primario, aportan 80% de la producción de alimentos, preservan alimentos tradicionales, que contribuyen a una dieta balanceada, a salvaguardar la biodiversidad. Ellos hacen un uso sustentable de recursos naturales y juegan un papel relevante en la seguridad alimentaria y en la mitigación del cambio climático.
Después vamos a ver por qué. Y por eso la FAO, y ahorita está la ONU, decretaron en 2014 la FAO el año de la agricultura familiar, ¿sí? Porque esta agricultura, combinada con políticas públicas encaminadas a la protección social y el bienestar de las comunidades, representa una oportunidad para estimular las economías locales. En México, las políticas agrícolas abandonaron todo lo que era la agricultura de temporal para dar una preferencia a la agricultura intensiva, fundamentalmente de productos de exportación, de tal manera que, de acuerdo a los indicadores de la FAO, México es un país con insuficiencia alimentaria. ¿Por qué? Se presume mucho de cuánto exportamos de hortalizas, pero compramos un porcentaje muy alto de los productos de la canasta básica. Ahora voy a hablar un poco del maíz. Bueno, México es centro de origen y diversificación del maíz, y este es un mapa de la CONABIO donde vemos las distintas colectas. Este mapa, la primera vez que lo vi, a mí me impresionó mucho, porque yo estaba convencida de que en el norte del país podíamos sembrar maíz genéticamente modificado. Y mayor fue la sorpresa cuando yo viví 17 años en Hermosillo, hace un mes que vivo en Pachuca, y que aquí tenemos maíces originarios de esta zona, ¿sí? Que es el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Y además, por lo menos en Sonora, en la sierra, hay teocintle. Entonces, eso significa que aún en el norte tenemos maíces que son nativos de esa zona. Y si hay teocintle, pues también nos toca conservarlos y aprovechar esa riqueza. Obviamente, con esta distribución, ¿qué pasa? Pues son maíces nativos, maíces criollos, maíces mexicanos, como les quieran llamar, adaptados a condiciones climáticas totalmente diferentes, desde el nivel del mar hasta 2.500, 2.700 metros de altura, unos en lugares donde prácticamente no llueve, donde los suelos son extremadamente pobres en materia orgánica, y han estado ahí por muchos años o siglos, pero además los agricultores, los pequeños productores, siembran junto 3 o 4 maíces diferentes para que haya una polinización cruzada. Eso más los cultivos asociados, de tal manera que año con año están haciendo ellos combinaciones, obteniendo nuevos maíces, intercambian semillas con todo mundo, y si el maíz sale como lo querían, lo siguen conservando, si no se lo comen y vuelven a conservar la semilla. Quienes conservan las semillas son las mujeres. Si ustedes entran en sus casas, van a encontrar en el techo bolsitas de semillas de diferentes maíces y de otras plantas, y saben cuál sembrar según como vean el clima. Bueno, entonces aquí, perdón, lo dejé, la voy a quitar una y la dejé. Quiero resaltar el maíz chapalote. El maíz chapalote, les iba a traer una mazorca y la olvidé, es una de las 5 razas más antiguas de maíz y está en peligro de extinción. Su zona era precisamente Sonora, aquí están las colectas, y también hubo colectas, no se ve muy claro, en Sinaloa. ¿Por qué está en peligro de extinción? Porque ya casi nadie lo siembra. En la Sierra de Álamos, en Sonora, encontramos un solo pequeño productor que estaba sembrando chapalote por gusto, porque lo quiere conservar. La mazorca es de este tamaño y
Los granitos de maíz miden como 5 milímetros. Es una mazorca muy pequeñita, es un maíz reventador. No sé si conocen los ponteduros y si los usan aquí también. El ponteduro originalmente se hacía con ese maíz, es parecido al palomero. Y también el pinole, sobre todo el que le llaman flor de maíz, que no sé si lo tienen aquí, también era con el mismo chapalote. Entonces es un orgullo tener ese maíz y obviamente no hay que perderlo. Bueno, siguiendo con el maíz, vamos, ya también el doctor Céspedes nos hablaba de la milpa. ¿Qué es la milpa? Es un sistema mesoamericano de policultivo para aprovechar de manera diversificada la parcela, tanto en el tiempo como en el espacio. Se siembra el maíz, cultivos asociados, no todos al mismo tiempo, y también se permiten algunas hierbas, como muchos quelites, entre ellos el amaranto era uno de esos quelites, una de esas hierbas permitidas. Entonces, además, dependiendo de la zona, hay árboles frutales, maderables. En Hidalgo, dependiendo de la zona, hay magueyes alrededor por las micorrizas para conservar el agua. Entonces, es una combinación de cultivos que permite, por un lado, fijación de nitrógenos, le permite tener alimentación al productor durante todo el año, materiales para construcción, frutas, a veces si es maguey, de ahí se obtienen fibras. Y entonces ha sido clave para la subsistencia y economía de las comunidades campesinas e indígenas en México. Y para la conservación de sistemas agrícolas, no en todos lados la milpa es de rosa y quema. Rosa y quema es mucho en Yucatán y en algunas otras zonas, pero hay otros en los que no hay rosa y quema y se mantiene la misma parcela. Entonces está muy relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible 2030, con la agricultura familiar y con el proyecto de nación del presidente electo de México. Pero la milpa va más allá de la comida, sí tiene que ver con la identidad, lazos de la familia entre la comunidad. Participan los niños, participa el núcleo familiar, si no es suficiente la familia extendida y si no toda la comunidad ayuda. Y estos niños no tanto es que sea trabajo infantil, sino que están aprendiendo como nuestras mamás nos hacían lavar los trastes y nosotros nos enojábamos, ¿sí? Aquí tienen, de este lado estamos en la comunidad del Roble, en Nayarit. Ustedes ven la Feria del Maíz, donde las mujeres que están participando mucho en agricultura están exponiendo sus mejores mazorcas, dibujos de los niños. Esta es la concepción de un niño huichol sobre la milpa. Entonces todo gira alrededor de la agricultura, todas las festividades relacionadas con la agricultura. Esta no es la cruz que nosotros estamos acostumbrados, son los 4 puntos cardinales. Y hasta la celebración del Día de Muertos en la Huasteca hidalguense, aquí ustedes ven el zacahuil, un tamal, que es precisamente un tamal muy grande y que tiene que ver con esta celebración. Si ustedes lo ven, parece un muerto envuelto. También esta milpa, como ya les decía, tiene que ver con intercambio de semillas entre comunidades, intercambio de experiencias. ¿Qué me pasó? Tuve gusano cogollero, fue un problema, no fue un problema, le metí cempasúchil, le metí extracto de tal planta para combatirlo, tuve pudrición, no tuve pudrición. Y
con ellos también están los bancos de semilla comunitarios. Ya había hablado de la seguridad alimentaria. Además de los cultivos asociados, lo que tengo es caza. ¿Sí? ¿Qué hacen? Precisamente la semana pasada andábamos de trabajo de campo en la zona Otomí, Tepehua, y nos decían, pues es que cazamos, ¿qué me está diciendo? No, ardillas creo, mapaches, ya no recuerdo qué me decían, pero eran los jabalíes. Y los esperamos en la milpa, cuando vengan a comer, los cazamos y no los comemos. Lo mismo con topos, etc. Todo lo que se mueva es comida. Ahora, los productos asociados van a cambiar dependiendo de cada región y tienen que ver con el ecosistema, con las necesidades que tengan las familias, con las preferencias. Y aquí vamos a empezar a ver las milpas. Miren, esta es una milpa, esta debe ser en la Huasteca Hidalguense, y vean en dónde está, en medio del bosque. Y aquí vemos productos asociados en Huasteca Hidalguense y en el Mezquital. Leguminosas, hortícolas, frutales, solanáceas, tubérculos, granos, quelites, flores, árboles, magueyes, nopales, distintos tipos de hojas, forrajes, y a veces crecen ahí, también hay micorrizas y aparecen hongos. Ahora, ¿qué pasa? Entonces estamos viendo que la milpa juega muchas funciones, pero el pequeño productor no vive de la milpa. Sí, la milpa es una de las tantas cosas, eso es más que nada para obtener alimentos. ¿Y cómo está esto organizado? Y aquí está la milpa, es un espacio de vida de su fruto privado. Y aquí tienen maíz, frijol, calabaza, chile y la caza, por ejemplo. Esto se relaciona con el hogar, con el traspatio, con los tianguis, requiere servicios e insumos. Los tianguis es un espacio de vida común donde hay compra, venta y trueque. En el hogar, pues está estructura familiar, vivienda, pelos, herramientas y artesanías. Está el traspatio, que es muy importante, sobre todo para lo que nos decían de plantas medicinales y otra serie de plantas que no están en la milpa, carne y huevo. Y otros espacios de vida son los espacios de usufructo comunitario, que están en el monte y los cuerpos de agua. ¿Sí? Entonces, esto nos va marcando cuál es la complejidad y por qué empezamos a tener problemas si nosotros vamos con una idea maravillosa de una tecnología que les queremos transferir sin conocer realmente su cultura, cómo viven, qué hacen, en qué se ocupan, qué quieren, qué necesitan. Entonces aquí vean, por ejemplo, esto fue en la Huasteca, en las milpas, 129 vegetales, 16 quelites, 4 hongos, traspatios, 169 vegetales, cuerpos de agua, 11 pesos, 2 crustáceos y una larva de insecto. En el monte, 93 especies vegetales, 14 especies de fauna silvestre. Entonces esto nos lleva a que su dieta es muy diversa, la fuente de donde obtienen sus alimentos es muy variada, no solo la milpa. ¿Sí? Ya hablábamos de que hay árboles frutales, maderables, sombra, muchas especies en el traspatio, y el traspatio es el control de la mujer. Ella es la que reina ahí, que se hace, que no sé qué hay, que no hay. En cuanto a las especies cazadas, conejo, armadillo, tlacuache, jabalí, tejón, mapache, venado, zorro, ardilla, tuza, zorrillo, coyote, tigrillo y chachalaques. Todo eso se come. Pues ahí está la proteína animal. Y ya hablábamos de los cuerpos de agua. Los mercados. O sea, llama mucho. En México, la edad promedio de los pequeños productores es 60 años. El campo ha envejecido
y vean los mercados. Si ustedes se fijan, quienes venden y quienes compran son fundamentalmente personas mayores. Si estos son mercados en Hidalgo, que cada día es un día de mercado en un pueblito, y nos dedicamos a recorrerlos todos para conocer estos sistemas. Ahora, muchas veces discutimos, no, es que su productividad es muy baja. Sí, la productividad anda del 0.7 a 1 tonelada por hectárea en cuanto a maíz, y en el Valle del Mezquital, regando con aguas negras, la productividad es 12 toneladas por hectárea. Pero ellos no tienen nada más maíz, ¿sí? O sea, ¿cuál es la productividad? Pues aquí hay una cantidad, calidad, los recursos utilizados. Las milpas no tienen la racionalidad que tiene la agricultura intensiva, ¿sí? Entonces ellos tienen los distintos cultivos que ya hemos hablado. Si le damos un valor a cada cultivo asociado, a que usan 0 agroquímicos, la mano de obra que se emplea, vamos a empezar a ver que sí hay una ventaja de la milpa, ¿sí? Y también la parte ecológica por el no uso de agroquímicos, porque no hay los problemas de salud debido a los agroquímicos, y el balance también es positivo desde el punto de vista ecológico. Entonces no es posible, porque son cosas muy diferentes, comparar una milpa con un cultivo intensivo de maíz en monocultivo, con todo el paquete tecnológico, riego y agroquímicos, y compra de semilla, ¿sí? Ya les decía, la edad promedio son 60 años y hay un envejecimiento porque para las generaciones jóvenes no les interesa quedarse en el campo. ¿Para qué voy a seguir con esa pobreza? No quiero eso. Y hay un problema serio por la emigración. En todos estos lados hay una emigración a Estados Unidos de los jóvenes, de los varones, y las mujeres se están quedando y se están haciendo cargo de las labores agrícolas. Aquí estamos en la Sierra Tarahumara y llama mucho la atención, vean ustedes la edad de la señora que está a cargo de la milpa. Uno anda caminando por la Sierra Tarahumara y en medio del bosque va a encontrar a una mujer deshiervando, porque ese es el trabajo fácil, con su perro solita. Y los hombres se fueron a Ciudad Cuauhtémoc a la pizca de la manzana. Entonces es muy común este trabajo y aquí es donde empieza uno a observar las prácticas. ¿Qué es lo que está sembrado aquí asociado al maíz? Papa. ¿Sí? Y curiosamente el problema aquí de plagas es gallina ciega. Pero cuando siembran la papa, vean qué hermoso está su maíz. Un agrónomo, no sé si sea cierto o no, me comentó que la papa produce algunos volátiles para que no permiten que la gallina ciega se establezca. Entonces, aquí en la mañana nos decía el productor que todo hay una relación lineal con el mercado, todo lo que se siembra va a depender del mercado. Pero para estas comunidades no es el mercado, no pretendo vender, vendo lo que me sobra, pero es para autoabasto. Nos decían también en una reunión, bueno, es que el maíz bueno es para mí, para mi familia. Y el que no es tan bueno, pues ese lo vendo y siembro los otros. Porque nos hicieron una pregunta muy difícil. ¿Qué maíz es el mejor? ¿El mío? ¿El nativo? ¿Mis criollos? ¿O los híbridos? ¿Qué les contesta uno? Ahora, yo les decía que hacen muchas actividades y aquí está campesino, jornalero, estudiante, albañil, tienda de comercio, otros amas de casa. Esto es
no sé por qué se llaman, esos son los hombres, y la mujer trabaja mucho más que como ama de casa, pero también hay estudiantes, tenemos estudiantes universitarios. Y en la Huasteca Hidalguense, Huejutla, llama mucho la atención porque la población en las universidades es 50% hombres y 50% mujeres, y un porcentaje alto de maestros y de estudiantes son indígenas, que hablan náhuatl. Nosotros estuvimos trabajando con estudiantes universitarios que hablaran náhuatl, que hablaran el otomí, para poder hacer todas las entrevistas. Y después de todo esto fueron con el rector, le dijeron, a ver, usted nos pide 2 idiomas para graduarnos, ¿verdad? Pues nosotros somos bilingües, hablamos español y náhuatl, así que nada de que nos pide inglés. Y tienen razón, ¿sí? Entonces, la escolaridad por región, vemos que hay un alto porcentaje en la Huasteca de personas que tienen la primaria, menos secundaria, bachillerato y universidad. Y en el Alto Mezquital vemos que hay más personas un mayor porcentaje de personas con secundaria, con bachillerato y universidad son menos que en la Huasteca. Ellas son estudiantes de gastronomía. Bueno, ¿qué pasa con los pequeños productores? Se hablan de tierras de temporal. Pues están fuera del campo de atención del modelo de desarrollo concebido, que ya habíamos hablado, para el sector agroalimentario nacional. Entonces el minifundio y la pequeña producción no es una prioridad, o no ha sido una prioridad, y se conciben como regiones de subsistencia, donde la población tenía que emigrar para irse a trabajar a los campos agrícolas en zonas de alta productividad, o todos los programas asistenciales. Vamos a ver qué ha pasado con los programas asistenciales. Esta es una reunión que tuvimos en Huehuetla la semana pasada, donde no esperábamos que había una asamblea y que nos iban a citar allí los pequeños productores para un intercambio de ideas. Bueno, ¿qué pasa? Pues con toda esta bola de programas asistenciales, precisamente ahí lo que nos estaban diciendo, no, pues fíjense que ya ni conviene trabajar. Los que no somos sujetos de estos programas, pues tenemos que trabajar, pero los que son sujetos con todo esto, pues ya ni siembran. ¿Para qué? ¿Para qué se van a llenar de garrapatas? Se van a cansar, si nada más con todo el dinero que les dan y con las despensas ya pueden vivir sin ningún problema. Y llega uno y le preguntan, ¿de qué dependencia viene y cuánto me va a dar? ¿Qué me trae? Entonces, sí, en lugar de ser programas que tengan resultados buenos, han estado ocasionando muchos problemas por ese paternalismo, ¿sí? Entonces, ¿los beneficiarios qué son? Los beneficiarios son los que tienden la mano, hacen cola, les dan las cosas, pero ellos nunca intervienen en la política para establecer qué necesitan y qué les van a dar, ¿sí? Precisamente el antropólogo Ricardo Garibay en la Sierra Tarahumara nos decía, y ya conocen el programa de las avestruces minúsculas. Dice, es que todo lo que les traigan, si es gratis, todo lo van a aceptar, ya después qué hacen, quién sabe. Las avestruces eran gallillas, pero esa zona está llena de carpinterías con todo el equipo que ustedes quieran, abandonadas. No hay mercado, no hay cómo sacarlas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En la parte agroecológica, tierras de temporal, la investigación es casi nula, los modelos que hay no corresponden a las condiciones socioambientales, pérdida de biodiversidad y cuando hay agroquímicos, uso inadecuado. En la parte cultural, pérdida del conocimiento tradicional. Ustedes van, cuando estaban diciendo que los tarahumaras se estaban suicidando, nosotros andábamos por ahí y en una comunidad me decía una
muchacha, no, es que a nosotros no nos quieren dar maíz porque la troca está llena. ¿Cómo que está la troca llena? Ah, pues mi papá era un anciano como de 70 años, que él sabía cómo cultivar sus maíces y no habían tenido problemas de producción. Pero todo eso se está perdiendo porque no hay el relevo generacional, cambios de patrones de consumo y la incursión de alimentos industrializados que llevan traste con las dietas. ¿Por qué? Si tienen acceso a la televisión cuando van por algún lado, a las revistas y todo esto, si yo tengo una posición alta, como galletas, como basurolas, entonces el dinero que tenga lo voy a gastar en una coca, en unas galletas, porque ya dejé de ser indio, ya cambié de estatus, es una cuestión de estatus. En el tejido, la parte sociodemográfica, la migración, los jóvenes pues que no tienen empleo se van, no hay relevo generacional y el tejido social debilitado. En la parte económica, la adecuación tecnológica, bajos ingresos, inexistencia de organizaciones económicas y una desarticulación funcional en toda la cadena productiva. Entonces, esto ya me lo voy a pasar, es todo lo que vimos, obviamente asociado a diabetes, hipertensión y obesidad, por el cambio en la dieta y en los patrones de vida. Y cuando estamos hablando, esto me lo encontré y puse las citas de Javier Delgadillo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y es precisamente todo lo que pensamos y lo que estamos haciendo. Sí. Yo creo que no fue hasta 1980, que todavía se sigue, y esos son los enfoques de la transformación de la economía en México. Los pequeños agricultores son agentes económicos racionales y eficientes, están pobres por falta de oportunidades técnicas y económicas, y ¿qué hay que hacer? Pues darle esas oportunidades: revolución verde, mecanización de la agricultura, reforma agrícola, reforma agraria, políticas, créditos, articulaciones. Vean estas milpas. Esta es una milpa, esta es otra, esta es otra. ¿Ustedes creen que aquí puede entrar la revolución verde y sembrar mecanizado? O sea, no puedo. Si quiero transferirles tecnologías de acuerdo a todo esto, no va a funcionar. Entonces, la agricultura habla del desarrollo rural basado en modelos de insumo de alta rentabilidad. Eso está bastante complicado. Luego está toda la extensión agrícola, pero los programas de extensión agrícola se caracterizan por un paternalismo: transferencia de tecnología, persuasivo y paternalista, servicios de asesoría, desarrollo de recursos humanos y facilitación participativa. En Huejutla, la semana pasada, a donde uno va, ellos no tienen que comer, pero lo esperan a uno y le tienen la comida, y si uno no come, es una ofensa. Estábamos precisamente con un campesino y su esposa y sus hijos y su hijo, que nos dieron un chocolatito, un champurrado más bien, y pan. Estamos platicando y Nayeli, que es extensionista, y el café que nos dieron, llevaron el agua y el Nescafé, y es una zona productora de café. Entonces Nayeli le dice a la señora, por ahí surgió la pregunta: si ustedes producen café, ¿por qué en la mesa hay Nescafé? Y la extensionista le dijo a la señora: ya te puse tache, ya no vas a tener este programa. Entonces el antropólogo le pregunta a la señora: oiga, ¿y por qué Nescafé? Y el señor nos contesta: porque ya estoy acostumbrado. Y la señora: pues porque es más fácil. Si yo tengo, además de todo lo que hago, que tostar el café, o sea, primero beneficiarlo, después tostarlo, molerlo, para darles el café, ¿a qué horas hago lo demás?
Yo no voy a cambiar y no me voy a poner a tostar el café porque implica usar mucho de mi tiempo, es más fácil en Nescafé. Su respuesta fue muy adecuada. O sea, yo puedo decirle, no, pues usted prepara el café, pero no estoy conociendo qué piensa ella, qué tiene que hacer y por qué es eso. Entonces aquí este profesor Delgadillo habla del enfoque territorial del desarrollo rural, que es lo que decía en la mañana, el desarrollo territorial. Tengo que tomar en cuenta la tierra, la geología, las costumbres, la cultura de esa gente, qué quiere esa gente para que sea el desarrollo territorial de acuerdo a lo que hay ahí. Aquí se la pasan diciéndonos, no es que los tigres asiáticos en tantos años se industrializaron, vamos a seguir el modelo de los tigres asiáticos. Nuestra cultura no es la de los tigres asiáticos. Entonces tenemos que seguir un modelo acorde a nuestros territorios y a nuestra cultura. Además, México no es un territorio. Hay montones de territorios y no vamos a aplicar lo mismo en cada lado. Entonces son los ámbitos con una historia propia y una base común de recursos naturales. En ellos ocurre la actividad agrícola y se dan relaciones socioculturales, económicas y político-institucionales. Vinculan a los actores del agro entre sí, con su ambiente natural, con otras actividades y con núcleos urbanos. Entonces tengo que tomar en cuenta todo esto para realmente tener un desarrollo económico. ¿Qué tecnologías, qué se va a aplicar, qué se va a hacer? Y esto lleva como marco el diálogo de saberes o el diálogo intercultural. Si yo llego, yo soy la doctora y tienen que hacer esto, ¿saben por dónde me van a mandar? Mientras yo esté ahí me van a decir, sí, claro. Y luego me voy a decir, no, yo les llevé la mejor tecnología y ni caso me hicieron. Pues claro que no me van a hacer caso, porque es la mejor tecnología desde mi punto de vista, pero no desde el de ellos. Entonces tengo que partir. Ellos tienen conocimientos, ellas, de los que yo puedo aprender mucho, yo tengo otros. Vamos a hacer una simbiosis entre esos conocimientos y así podemos desarrollar algo. Pero no les voy a llevar yo la piedra filosofal. Aquí, aunque no lo crean, me están dando una clase de ingeniería de procesos de cómo hacer pinol. Y fue teórico-práctica, porque aquí me explican y después me llevan a sus casas a enseñarme a hacer pinoles junto con ellas. De ahí diseñamos una planta de acuerdo a lo que ellas querían, pero fracasamos y ya después les voy a platicar porque el problema fue brutal. Ahora, entre este acercamiento a las comunidades para conocer cómo son sus sistemas agroalimentarios, esto fue de las entrevistas y cada una de ellas ya les platiqué que eran estudiantes universitarias que vivían en esas comunidades. Entonces aquí tienen una trampa de nylon para espantar pájaros. ¿Sí? Esto es su semilla de maíz. Abajo del fogón, ¿para qué? ¿Para qué voy a ahumar mi semilla de maíz? Para los gorgojos, ¿sí? La ahumo y así no va a tener gorgojos. Así es como la planta de cempasúchil y un montón de prácticas que ellos tienen. Quizás la base científica no la saben, pero a prueba y error la han estado usando por siglos. Conservación de alimentos. Deshidratado de quelites, no aquí directo, sino los van poniendo al sol y los van acercando un poquito a su estufa. Aquí tenemos una estufa en lugar del fogón. Deshidratado, no me acuerdo si esto era una ardilla, por ahí van a ver una víbora, aquí están las víboras y aquí están deshidratando, creo que era maíz. Estos son los chacales, el elote, lo deshidratan y lo conservan seco. ¿Perdón?
Sí. Y ya después, cuando quieren los elotes, lo ponen en agua y así lo guisan y ya tienen el elote conservado. Entonces ya hablábamos del problema del uso de tecnologías inadecuadas para los sistemas productivos que ellos tienen, la desarticulación de los productores que no están articulados en cadenas, obviamente condiciones inequitativas de acceso al mercado y financiamiento agropecuario. Aquí, ¿cómo venden? A través de coyotes. Llegan al pueblo con un sonido y se compra tal cosa. Les comentaba en la comida que alguien se les ocurrió que sembraran jengibre y luego se los fueron a comprar a 2 pesos kilo. También están sembrando vainilla, se las compraron a 300 pesos kilo y estaban felices porque eso era mucho dinero. Entonces, ¿quién gana? El que va y hace el acopio, simplemente. Y además, obviamente, ya como hay muchos productos industrializados y van cambiando sus hábitos, requieren dinero. Entonces, todo esto nos ha llegado al empobrecimiento y debilidad de los productores, la emigración y todo el conjunto de actividades. Vean este mercado, lo que tiene el vendedor, sus frijolitos y el chile, y vean al comprador 3 pesos buscando qué va a comprar. Y no es de otro país, es México, esto es en Hidalgo. Entonces no hay estructuras de organización económica, no hay empresas de encadenamiento productivo, que curiosamente lo estaban diciendo hoy en la mesa, pero para la agricultura intensiva. Ya lo que les hablaba de la intermediación, inclusive los insumos agropecuarios, ya no hablando de ellos, sino de otros productores, no hay compras consolidadas, cada quien compra por separado, y al comprar cada quien por separado paga más caro. Entonces simplemente si se organizan, compran todos juntos el amoníaco, pagan mucho menos que si cada quien lo compra por separado. Entonces aquí vemos que entre las funciones clave y genéricas en las cadenas productivas destacan el abasto de insumos, acopio y comercialización, beneficio y transformación y los servicios financieros. Sí, sin dinero no se va a poder hacer nada, pero el dinero no tiene que ser todo a fondo perdido, para eso son los servicios financieros. Ahora, ¿qué pasa? En todas estas regiones de que estamos hablando con los pequeños productores, la Secretaría de Economía nos decía, no, pues es que el mercado lo tenemos. Yo llego y les pido, quiero 10 toneladas para fin de mes. No me lo surten. ¿Cómo se los van a surtir? ¿De dónde? Si no hay esa organización. Entonces, ¿qué es necesario? Aquí dice, en estas regiones de pequeños productores, las escalas necesarias solo son alcanzables mediante la asociación de productores, en número suficiente para formar estructuras empresariales capaces de realizar las funciones de manera rentable. Entonces, lo primero que nos hemos encontrado es lo que les comentaba. El problema técnico no es el principal. El primer problema es la organización. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? El desarrollo de estructuras de organización económica a nivel regional mediante la creación y fortalecimiento de empresas sociales de productores primarios que realicen funciones claves en la cadena de producción y valor, como abastecedores de insumos, centros de acopio y comercialización, servicios técnicos y servicios financieros. Simplemente con lo que les decía, un centro de acopio que lleven ahí, que sea de ellos mismos, lleven ahí los productos y de ahí se vendan, van a ganar como 30% más. Ahora, ellos no tienen tanto esa idea
su transformación hacia la operación empresarial, pero sí hay un sujeto de cambio. El sujeto de cambio son los hijos, los jóvenes que están yendo a las universidades, ni siquiera a prepa, secundaria, que tienen su cultura y tienen la cultura de la universidad y de nosotros. Entonces ellos son el intermediario, ellos son el enlace y son los que van a ser los sujetos de cambio, los sujetos de desarrollo. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, cosas que no se pueden creer. Hay una cooperativa que produce miel de agave. Estas señoras tienen el certificado orgánico en Estados Unidos, etiqueta nutrimental, marca. No venden. Sus problemas son la venta, venden en ferias y hay un coyote que va y les compra una vez al año. Pues ellas están felices porque le entregan su producción y un día tienen dinero. Trabajando con ellas vimos que ellas pagan por trabajar. Le venden a este intermediario por un precio inferior a su costo de producción. Pero eso nos está pasando con todo. En el Valle de Mezquitlán, que le llaman el Nilo, la Vega de Mezquitlán, es una barranca, hay una laguna abajo, se inunda y son tierras muy fértiles. Siembran hortalizas, su mercado es la Central de Abastos de México. ¿Y quién creen que negocia el precio? El chofer del camión que lleva a vender a la Central de Abastos. Entonces, por eso nos lleva mucho a que es necesaria la organización. Esta es la planta de pinole que les platicaba y va con celdas solares. La planta está muy bien, pero ¿qué pasaba? A las señoras para irse a Tepic, como además se tienen que ir con la familia porque no se van solas, gastaban más en el pasaje del camión que lo que ellas ganaban. Ilusamente nosotros dijimos, están los albergues indígenas, los albergues escolares, que le vendan al albergue y ya. Pues no, porque por normativa no le pueden comprar a ellas, tienen las compras consolidadas. Entonces otra vez nos enfrentamos al problema de organización y de mercado, de cómo comercializar. Entonces, lo que proponemos es, en lugar de beneficiarios que tienden la mano, formar sujetos de desarrollo. Son organizaciones que ellos deciden qué necesitan, qué quieren y cómo hacerlo. Y entrar a la cadena, unidades de producción rural con impacto social, entrar a la cadena viéndola como un sistema, ¿sí? Tenemos el subsistema de producción primaria, que viene el abasto de insumos, producción primaria, acopio y servicios técnicos, que es donde entramos todos nosotros. Servicios financieros que son indispensables, la parte de beneficio y transformación, almacenamiento, transporte, comercialización y salud. Si no se hace algo así, esto no va a funcionar. Una transferencia de tecnología no es suficiente, y menos si no es una tecnología junto con ellos en base a lo que realmente requieran y considerando los conocimientos y las prácticas que ellos tienen. Para esto es necesario trabajar en grupos multi o transdisciplinarios, como ustedes los quieran llamar, y la combinación de tres ingenierías. La ingeniería tecnológica, que es todo lo que nosotros hacemos, incluyendo ómicas. La ingeniería social, que es toda la organización social. Y la ingeniería financiera. La ingeniería financiera, vamos a tener estos canastas donde va a haber dinero, que es ingreso propio, dinero que viene, entre comillas, de fondo perdido, y parte del dinero que son créditos que se buscan en distintas agencias financieras. Entonces este es el centro en donde estamos. Nuestro eje central son sistemas agroalimentarios sostenibles. Somos un grupo de locos
vean las especialidades antropología social, ingeniería social, desarrollo social, ingeniería de tecnología vegetal, ingeniería de bioprocesos, ingeniería financiera, ciencia de datos, conducta del consumidor, metagenómica, ecología, biofísica, etc. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Nos divertimos mucho, a veces no nos entendemos, pero surgen ideas muy interesantes trabajando todos juntos. Les comentaba que el experto en ciencia de datos es un catedrático que hace rato me entró una llamada, no sé si por fin ya fue a firmar el contrato con ACID, y es astrofísico. Pues hace 2 semanas estaba en trabajo de campo con pequeños productores y cuando se presenta como astrofísico, entonces Dios va a decir que estamos locos, y los pequeños productores le dijeron, ¡qué bueno, lo necesitamos mucho! Buscamos, ¿por qué? Pues porque nosotros sembramos de acuerdo a los ciclos de la luna, entonces queremos que nos explique todo eso. Pues mejor ellos le encontraron que iba a ser el astrofísico que nosotros. ¿Sí? Estos son nuestros ejes temáticos: sistemas agrícolas, ganaderos y acuícolas sustentables, socioeconomía alimentaria y desarrollo regional, agroindustria, industria alimentaria, MIPYMES, uso sustentable de la biodiversidad, agua, sanidad, inocuidad alimentaria. ¿Y cómo vamos a ir entrando en función del tiempo? Ahorita estamos con la agricultura de temporada, policultivos, pero al mismo tiempo estamos trabajando en toda la parte de socioeconomía en municipios rurales, en pobreza, alimentos funcionales y nutracéuticos. Estamos viendo sus alimentos, qué características tienen como nutracéuticos, y lo que se requiere, en primer lugar, que nos han pedido muchos de los análisis de sanidad e inocuidad alimentaria. Proyectos que ya hicimos: caracterización del estado de Hidalgo para identificación de proyectos factibles en 18 sistemas producto, dependiendo del enfoque que se quiera dar, si es desarrollo sustentable, la parte social o la parte económica. Caracterización de los sistemas agroalimentarios, microbioma de la milpa, composición, comunicación y dinámica, cómo está. Y aquí hemos encontrado bacterias muy raras, verrucomicrobia, que es un grupo de bacterias que casi no está estudiado, que no se cultiva, pero lo hemos encontrado que alrededor de la rizosfera y alrededor del maíz aumenta mucho el grupo de verrucomicrobia. Interacciones en el día, caracterización, qué servicios requiere la industria y toda la parte del consumidor. Esta es la planta de miel de agave, se las dio Nacional Financiera Rural. Está pésimamente diseñada, el evaporador no funciona, nunca les dieron manual y nunca funcionaron. Entonces estamos trabajando de esta manera, y aquí estamos algunos de los del grupo. Espero en un poco tiempo decirles cómo nos ha ido, porque, como les decía al principio, nosotros iniciamos con la idea de desarrollo y transferencia de tecnologías y encontramos que el problema principal es organización social, comercialización. Sí es importante toda la parte tecnológica, pero si no resolvemos las otras dos, realmente no va a haber impacto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la plática tan interesante. Si existen preguntas del público, por favor, alcen la mano. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Ahí va el micrófono. Sí, doctora, muy interesante su tema. Me quedé pensando cuando tenía usted la experiencia con los transgénicos, su cambio en el enfoque. Sabemos la importancia del maíz en México, sobre todo en las regiones del sureste mexicano. Por ahí yo que hay algunas compañías transnacionales que la estrategia comercial es conversión de
de maíces criollos a híbridos. Eso también afectaría mucho, o sí, realmente sí beneficiaría a los mexicanos, ¿no? A los pequeños productores. El proyecto, muchas veces de ellos, era mejorar la economía de los agricultores, pequeños productores. Se toparon con piedra en alguno de los temas ahí que usted les puso. El tema de infraestructura era muy difícil. Llevar a un productor de 1 tonelada a que produciera 6 porque no había bodegas donde conservar ese maíz. Y creo que deben de estar trabajando, ¿no? Pero sí quisiera escuchar su opinión en ese tema. Los maíces criollos, por lo menos los tarahumaras, cuando había toda esa idea de que se estaban suicidando, hubo un proyecto de Robert Bay, Instituto de Ecología de la UNAM, donde lo que llamaron fue el semillatón. Los maíces criollos los sembraron cerca de Cuauhtémoc con riego y agroquímicos. Los rendimientos, digamos, a 10 toneladas por hectárea. Entonces, no es el problema de la semilla, sino es cómo se cultiva. Es el paquete tecnológico. Estos paquetes tecnológicos, en lo que yo les mostré, ustedes vieron las pendientes y cómo están, pues definitivamente no los pueden aplicar. Pero, ¿cuál es el problema principal con los maíces genéticamente modificados en México? Al ser México centro de origen y diversificación, se corre el riesgo de ir perdiendo esa diversidad. Y esa diversidad genética, que al final de cuentas va a ser la fuente de genes para poder transformar y obtener híbridos. O sea, pero no tenemos bancos de plátanos también desbasados en estas. No todos. De hecho, ¿qué pasa? Para resguardar material genético, sobre todo en plantas, una cosa son los bancos donde se toma la semilla en ese momento, hace 20, 25 años o no sé si más, que se tomaron los del CIMI y se tienen ahí. Pero ya les comentaba que año con año los campesinos están mezclando y están haciendo experimentos. Entonces, si uno va ahorita, la semilla que tienen ya no es la que tenían hace 25 o 30 años. Entonces, junto con los bancos de germoplasma, se requiere una conservación in situ y una producción ahí. La producción, o sea, que el maíz, determinado maíz se da en determinadas zonas. En Jala, no sé si han oído hablar de los elotes de Jala, que son enormes. Los siembran en cualquier otro lado y no se ven. Entonces, hay que mantener esa diversidad. Muchos de los que están en contra hablan de problemas para la salud. Sí, yo no estoy segura de que haya problemas para la salud. El problema principal viene por esa polinización cruzada del maíz. Entonces, en lo particular, tampoco creo que no se han estudiado esos materiales, porque hay materiales que son resistentes a sequía, al estrés hídrico, materiales para tierras con muy poca materia orgánica, pero están las semillas y nos falta estudiar todo eso para utilizar su potencial. Hubo un proyecto en el CITED de frijol. Yo estaba en la comisión del CITED en el área agroalimentaria y siempre me la pasaba discutiendo con un español. Después de ese proyecto del frijol, el español, tuvimos una reunión y me decían, ¿qué le hiciste? Porque ahora él es el que te está diciendo que no te metas con los genes. Y lo que pasó fue que en ese proyecto del genoma del frijol encontraron en un pueblo perdido en Guerrero un frijol que era resistente a sequía. Entonces no necesitaban meterle genes extraños, sino con ese maíz con ese frijol y aprovecharlo. ¿Qué va a pasar? Como los híbridos que se desarrollen no están adaptados a esa zona, no van a dar. Muchas veces son maíces muy tempraneros que tienen 3 meses o menos para dar ya la mazorca. Entonces se tiene que ir región por región. Y ha pasado mucho que Zagarpa les da semilla,
pierden por completo la cosecha porque no es adecuada para su zona y no tienen el maíz ya maduro en la época que lo requiere. Entonces, ese es el problema. Yo no estoy en contra de los OGM, pero en particular creo que se tiene que ver qué se requiere. Nada más. No sé si conteste su pregunta. Gracias. Adelante, Alicia. Hola doctora, ¿qué tal? Cuando hablamos de pequeños productores en Sinaloa, nos referimos a productores que producen toneladas de maíz. Entonces, el tema que usted nos trae, considero que sí viene a hablar de pequeños productores, pero no se puede extrapolar a lo que sucede en la región. Sin embargo, sí tenemos el problema de seguridad alimentaria. Pero ese es otro problema donde me gustaría hablar un poco de mi experiencia. Yo trabajé durante un tiempo en un programa de la FAO, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, donde nuestro trabajo era intervenir en zonas de muy alta marginación y enseñarle a las personas a cultivar sus propios alimentos mediante huevos orgánicos y a que ellos produjeran carne y huevos. Entonces, aquí hay un problema social impresionante. Porque cuando tú asistes a las comunidades rurales, saben que llevas un programa y las reuniones eran de 200 personas. Cuando les hablas que este programa consiste en que ellos tienen que trabajar y se les va a entregar un pequeño recurso, de esas 100, 200, llegan 5 o 10. ¿Cómo le haces para poder trabajar con seguridad alimentaria en las zonas donde realmente se necesita cuando no hay voluntad de las personas? Pues llegas, claro que ellos esperan que les lleves un recurso sin que tengan que trabajar. Es muy difícil trabajarlo. Y otro asunto más, es que hay muchos programas duplicados. Este programa en el que yo trabajaba, bueno, consistía en esto, pero también tenemos el campo en nuestras manos. Es un programa muy similar, pero que no les da la capacitación, nada más les entrega los insumos. La mayoría termina vendiendo todo lo que se les entrega. Está el extensionismo, que en Sinaloa, a mi ver, no funciona, no cumple su objetivo. Y cuando lo cumple es para el grupo de trigueros, para el grupo de maiceros que son productores, no son pequeños productores. Entonces, ¿cómo abordamos el problema de seguridad alimentaria con toda esta problemática social y además con el mal enfoque de los programas y implicaciones de ellos? Aquí yo te voy a hablar de la experiencia porque hemos trabajado con FAO y con PESA y precisamente con esto de los huertos familiares y te voy a referir lo que pasó en la Sierra Tarahumara. Sí, llevaron estos programas, pusieron los huertos familiares, aquí les pusieron lechugas, tomates, etc. No, ellos no los consumen, eso no es lo que ellos consumen y no había mercados. Estaban a 3 horas de terracería del lugar más cercano. Entonces, cuando fuimos, resultó que estaban llenos de quelites y estaban felices. ¿Por qué? Porque los quelites sí es lo que comen. Entonces, este es el problema de diseñar los programas sin estar en la comunidad, sin saber qué ellos necesitan. Y cuando tú llegas, pues todos van. Si les das dinero, todos lo van a recibir. Si los pones a trabajar, no, porque implica mucho trabajo de años atrás, en donde vas a entrar en esas comunidades muy poco a poquito, son muy reacios a compartir todo contigo, por eso son tan importantes los antropólogos sociales, y hasta que ya poco a poco te van teniendo confianza. Nunca vas a ser uno de ellos, pero ya puedes ir viendo lo que quieres. Acá también pasó algo muy chistoso que se los tengo que platicar, porque hay en un albergue, no recuerdo el nombre del grupo que lleva todo esto, que está en Jalisco. Y resulta que la señora que estaba a cargo de esto estaba embarazada con su marido y tenía una hija. Y una de las señoras de la comunidad que era más activa, era la mejor, la que tenía mejor sus traspasos, todo, tenía una hija. Y la costumbre es, pues, si la esposa está embarazada, pues el marido hay cosas que no puede hacer, entonces hay que atender al marido mientras la esposa da a luz. Y
Ya se imaginan qué pasó. La hija de esta señora tomó ese papel de ayudar a la señora embarazada con el esposo. Hicieron un escándalo, la marginaron y esta señora, que era la más participativa, ya no pudo participar. Pero tiene mucho que ver con sus costumbres. O sea, la primera vez que fuimos a la comunidad Huichola, yo me fui en short, porque es un calor endemoniado. Nunca me imaginé que iba a haber una asamblea de toda la comunidad que me iban a hacer pasar al frente. Yo no encontraba con qué tapar. Pero a mí nunca me criticaron. ¿Por qué? Porque yo no era parte de esa comunidad, esa era mi forma de vestir y no les importaba cómo yo me vestía, a mí me respetaban. Entonces viene mucho de toda esta interacción y es parte de lo que yo creo que hay que ir modificando, porque está, como dices, toda esa multiplicidad, esa duplicidad, y muchas veces no responden esos programas a lo que ellos necesitan. Entonces tienes que hacer mucho trabajo por detrás, si no, no puedes entrar y localizar quiénes son los líderes naturales en esa zona. Así es como hemos entrado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor. Doctora, es un comentario y una pregunta. Ante todo, una enorme felicitación y un reconocimiento impresionante por el enorme trabajo antropológico ligado a lo que usted hace y ha venido haciendo durante todos sus años de experiencia científica para promover el desarrollo rural sustentable en esas comunidades. Y el otro es porque nos viene usted a enseñar, sobre todo aquí a los chicos, el otro México, la otra realidad. Aquí cuando yo llegué hace 2 años, para mí era una belleza impresionante ver campos y campos de maíz hasta donde la vista me alcanzara, de un desarrollo impresionante. Lo que usted nos trae es la verdad y la realidad que muchos de aquí no conocen. Entonces el trabajo que ustedes están haciendo en ese centro me parece valiosísimo, porque está usted rescatando no solo algo que se está perdiendo, sino está apoyando a esas comunidades con su trabajo, con su quehacer y con ese grupo de personas que están ahí, porque no todo es tecnología, no todo es riego, no todo es semillas transgénicas y maíz mejorado. Entonces, muchas gracias por ese contraste y por esa visión que nos deja distinta del otro México. Y la pregunta es, ¿en dónde está su centro? ¿Cómo se llama? Porque no nos dice SIAD, entonces nos dijo está en Hidalgo, y pues sería muy prudente que se difundiera más. Es un ejemplo de lo que ustedes están haciendo y no están locos. Nada más transformaron su quehacer a algo que sí de veras sirve, como dice nuestro lema en el poli, porque ustedes sí están poniendo la técnica al servicio de la patria, aunque no sean politécnicos. Gracias. Pues muchas gracias. Miren, yo estuve 17 años en el CIAD, en Hermosillo, entonces sí conozco todo esto. También estuve aquí en el Centro de Ciencias de Culiacán, y sí conozco todo este sistema agrícola. Cuando me tocó el otro me llamó mucho la atención. ¿Cuál es el problema ahorita con el monocultivo? Y hace poco estuve en una reunión de fitosanitaria en Culiacán y me llamó la atención porque me decían que dependiendo del nivel de degradación del suelo son los tipos de problemas que están teniendo, y que ahorita ya estaban en el último que empezaban los virus. Entonces, aún la agricultura intensiva tiene que modificarse, tiene que ser tecnologías agrícolas más sustentables, ¿sí? Ustedes saben, también aquí aprendí hace muchísimos años que en el tomate estaban aplicando agroquímicos cada tercer día. Entonces después dije, y ahora me voy a comer un rico tomate, creo que ya no. De lo que me decía, este centro empezó hace 2 años y medio. Este año se terminan los laboratorios, pero nosotros empezamos a trabajar sin laboratorios. Si nos íbamos al estado de Hidalgo, teníamos que conocerlo y trabajar con las instituciones locales.
Entonces, dentro del proyecto que fue un FOMIX de la creación del centro, metimos ya los proyectos de investigación. Entonces, junto con todo lo que era el proyecto ejecutivo, la construcción del centro, toda la gobernanza, organización, etcétera, empezamos a andar por todo el estado y esto fue lo que aprendimos. Estamos en Pachuca, ciudad del conocimiento y la cultura. Yo le voy a dejar los datos y no vamos a hacer no somos un centro grande. Nuestra palabra clave es articulación. Trabajamos con todo el mundo y también nos vamos a ir a la agricultura intensiva por el Valle del Mezquital, pero empezamos con la de temporal porque realmente es donde hay una gran necesidad en el país. Muchas gracias. Perdón, mil gracias a usted. Lo que le puedo decir es que desde que defendía tanto al maíz transgénico y de trabajar control biológico para Grupo Alta, que es un empresario, un productor en Hermosillo, en la costa de Hermosillo y en Pesqueira, que tiene 3.500 habitantes, a cambiar a esto es muy interesante. Para todos ustedes estudiantes, yo les puedo decir, como ingeniero, para mí me es muy fácil diseñar una planta. Hay una aquí en Los Mochis y varias en Culiacán que he diseñado para producción de Bacillus thuringiensis, bacillus, hongos entomopatógenos. Pero diseñar una planta como la que vieron para Pinole, en una comunidad donde no hay agua, no hay energía eléctrica, no hay gasolina, no hay nada pavimentado, es realmente un reto. Porque además uno va a diseñar una planta con equipos pequeños para la capacidad de producción que ellos tengan, pero que la puedan manejar ellos y que ellos le puedan dar mantenimiento. Entonces es un reto muy fuerte de ingeniería. Nosotros siempre nos llevamos estudiantes y ir al campo, ver todo esto, tener que enfrentarse a esos problemas ayuda muchísimo en la formación. ¿Sí? Y yo les puedo decir que cuando yo rogaba porque no me hicieran diseñar el tostador, el molino no era problema, pero el tostador le tenía pánico, hasta que el grupo de mujeres yaquis nos hizo diseñar un tostador, le tenía pánico, pero el tostador funcionó muy bien. Hay una última pregunta. Doctor, Muchas gracias. buenas tardes, felicidades por su presentación. Una pregunta muy sencilla y muy simple es, ¿qué va a pasar con los pequeños productores dentro de 10, 15, 20 años? ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con ellos? Siento que en su presentación decía que son el 70% de los que producen en la región de Hidalgo, al parecer. A nivel mundial. O a nivel mundial, perdón. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay factores sociales y culturales como el problema de la migración de los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no quieren seguir con esa costumbre, se puede decir, con ese hábito, porque es un hábito de vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en 10, 15, 20 años con los pequeños productores? Okay. Gracias. Gracias. Lo que va a pasar es que viene una transformación. O sea, no les puedes obligar a los jóvenes a quedarse ahí, a vivir en la pobreza. Pero si logras esto que se está planteando, de empresas rurales productivas, donde ya quedarse en el campo y trabajar en el campo no implique vivir en pobreza, esto se va a modificar. Ahora, está mucho el movimiento de productos orgánicos, también está la otra cosa de consumir a nivel regional lo que se produce en la región. Si se va por ahí, puede haber ese desarrollo. Que te diga exactamente qué va a pasar, no lo sé. O sea, llama mucho la atención que a nivel mundial se esté apostando a la producción regional. Ahora, el mercado para estos productos es diferente al mercado para la agricultura intensiva. ¿Sí? Está olvidado el campo, pero ¿a dónde nos vamos? O sea, no van a, por ejemplo, si hablamos de maíces criollos, no van a competir con el maíz blanco producido en Sinaloa, los mercados son distintos,
pero te vas a ir a nichos de mercado, por ejemplo, todo esto de productos orgánicos, y te vas a lo que son alimentos funcionales, por los colores, etc. Entonces, es buscar para dónde te vas, y realmente, si se logra tener todas estas cadenas, vas a bajar los costos de producción. Es un poco lo que estábamos oyendo hace rato en la mañana, que hablaban de que hay problemas de comercialización. Entonces, para resolver esos problemas de comercialización es ponerse de acuerdo y ver hacia qué mercado se va. Y lo que estaban hablando también de transformación para incrementar el valor de los productos. Estaban planteando la producción de bioplásticos, supongo que son polilactato o polimetilhidroxibutirato, y precisamente a mí me tocó ir a la planta de bioetanol a Navolato, hace tiempo, y primero me quedé fascinada porque la planta está diseñada perfectamente, no había visto una planta tan bonita, su proceso ahorra energía, no se le pone un pero la planta, aparte del problema político, dejó de funcionar porque no es rentable desde el punto de vista económico. O sea, la producción de bioetanol, como estaba planteada ahí, no era rentable. Incluso estuvimos platicando con la opción de cambiar materias primas, y cuando les planteé melazas, casi me mandaron muy lejos porque uno de los dueños precisamente tiene ingenios azucareros y no quería meter las melazas ahí. Entonces, en ese tiempo lo que propuse fue precisamente porque tienen unos reactores enormes. Entonces, como son enormes los reactores, a la fuerza que tienes que ir a commodities, planteé la producción de lactato. ¿Sí? Pero digo, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero sí tiene que haber esa producción regional. ¿Sí? Sí, mira, el trabajo que hicimos con los jóvenes de las universidades locales fue muy interesante, porque ya acababan dándose cuenta de la importancia que tenía para su comunidad y para ellos todo esto. Hubo una muchacha que es bióloga, en cuarto año de la carrera, sometió un proyecto a la agencia alemana y se le aprobó para algún banco de semillas local. Entonces, es poco a poco ir cambiando las cosas, pero si logras que los jóvenes se queden y esos jóvenes sean los sujetos de desarrollo, esto va a funcionar. Ahorita tenemos una petición, en Hidalgo hay varios caminos turísticos, rutas, una es la de los balnearios. No me van a creer, hay un balneario que es las rutas de Tonantongo, que tiene ingresos de 10 millones mensuales. Pero, ¿saben a dónde piden crédito? Es un ejido. A Coppel. Los estaba platicando que necesitaban 5,000 pesos para no sé qué y lo habían pedido a Coppel. Pero ellos ya nos están pidiendo que les formemos a sus hijos sujetos de desarrollo y se haga toda esta cadena, porque ellos, están todos los balnearios, no tienen compras consolidadas. Cada balneario compra sus jaboncitos, sus toallas, etcétera, y tienen ahí al lado poblaciones que ellos mismos que no tienen agua potable, son agricultores, tienen el problema con hortalizas, tienen piñones, que ahorita tienen el barrenador del piñón. ¿Y qué más tienen? Tienen olivos, están haciendo aceite de oliva, pero está espantoso, entonces ya nos pidieron que los apoyemos para que tengan un aceite de oliva de calidad. Entonces, cuando la petición viene de ellos y ya están organizados, se pueden hacer cosas. Si nos vamos con grupitos aislados, no se va a lograr nada, tiene que ser, como dices, a nivel regional. Pues muchísimas gracias, doctora, le agradecemos y le entregamos una constancia por su participación.